Grabar, ahí está. Entonces, vamos a iniciar con la historia de David, ¿verdad? Y como les decía al inicio, el propósito es que reconozcamos que la vida es un proceso en el que luchamos por vivir y amar como el hombre perfecto, que es Jesús. Reconociendo que sí, Jesús, pues es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos ahorita los modelos de personas que no son dioses, ¿verdad? Que son 100% humanos, mortales, pecadores, diferentes a Jesús, ¿verdad? Como nosotros. Y la historia de David, pues ya seguro la hemos escuchado o algunas partes, ¿verdad? Sabemos que David fue elegido por el profeta Samuel para ser rey, cuando aún estaba en el reinado Saúl, porque Dios no estaba contento con el actuar de Saúl y mandó al profeta a elegir un nuevo rey. Y se recuerdan que el padre de David, Jesé, pensaba que su hijo no era tan atractivo, ¿verdad? Como para ser llamado a ser rey. Y casi que ni se lo iba a mostrar al profeta, ¿verdad? Pero el profeta sabía de parte de Dios que ahí en la casa de Jesé estaba el rey, ¿verdad? Y Dios le dijo, no te dejes llevar por aquello que atrae al hombre, ¿verdad? Por esos fortachones altos, sino fíjate en lo que Dios se fija, ¿verdad? Y Dios se fijó en David, que era un pastor que andaba cuidando ovejas. Y el profeta esperó a que llegara y lo ungió. Pero David no toma el puesto de rey en ese momento, porque Saúl todavía estaba vivo, estaba ahí sirviendo, ¿verdad? A cargo del pueblo de Israel. Y hay un momento, que es el punto número 2 que les puse acá del servicio, donde David sirve al rey Saúl tocando la cítara, porque el rey Saúl, también debido a sus pecados, había entrado como en una etapa depresiva. Entonces buscaron a alguien que tocara la cítara para que le ayudara a relajarse. Y ese fue David. Entonces se lo llevaban algunas veces para que él se calmara. Luego ya David regresaba a sus labores en casa del pastoreo y todo eso. Después, más o menos el libro que nos habla mucho de la historia de David es el libro de Samuel. Entonces también en Samuel nos explica la palabra que andaban buscando a alguien que enfrentara al gigante Goliat, porque estaban en guerra el pueblo de Israel con los filisteos. Y David se atreve a enfrentarlo, y ya todos nos sabemos esa historia, ¿verdad? De que toma una piedra y la lanza hacia la frente del gigante, venciéndolo. La etapa más dura, ¿verdad? De la historia de David es el pecado, que sabemos que David pues tenía sus mujeres, ¿verdad? En ese tiempo pues un hombre tenía muchas mujeres y especialmente siendo rey, porque ya lo habían ungido como rey de Judá después de que había vencido a Goliat. Era como un héroe comunitario, ¿verdad? Y ya rey. Entonces, siendo rey, a él le atrae Betsabé y ya saben que manda a Urías a que vaya frente al ejército para que lo maten. Entonces, prácticamente él es el asesino intelectual de Urías. Y frente a ese pecado, este es un profeta que le habla de que Dios le ha perdonado. Le dice, Dios te ha perdonado, va a conservar tu vida, pero van a haber una serie de problemas en el reino y también en tu familia, ¿verdad? Y ahí hay un montón de desórdenes entre los hijos de David. Muere ese niño que había sido fruto del adulterio, y le pasan un montón de cosas dolorosas. Pero aún frente a eso, David se siente perdonado y sigue tratando de tener la relación con Dios, ¿verdad? Preguntándole a Dios qué hacer.
Así que algunas de las citas bíblicas que nos pueden ayudar hoy en la meditación relativas al triunfo de David frente a Goliat serían de Primera de Samuel 17:26. Ivonne, ¿me ayudas a leer esta cita? ¿La miras bien? Sí, voy a ir a traer la Biblia. Muy Que bien. te la lea Rutina. Ruth, ¿usted la Muy mira? bien. Sí, vamos a ver, ahorita te digo. Va. Sí, sí la veo. Sí la Primera de veo. Samuel 17:26. Primera de Samuel 17:26. Triunfo de David frente a Goliat. Samuel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué le darán al que derrote a ese filisteo y salve la honra de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar al ejército de Dios vivo? Luego tenemos Samuel en 1 del 17 al 34. David replicó al rey Saúl, tu servidor es pastor de ovejas de mi padre, y si viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, salgo tras él, lo apaleo y se la quito de la boca. Y si me ataca, lo agarro por la melena y lo golpeo hasta matarlo. Tu servidor ha matado leones y osos. Ese filisteo incircunciso será uno más, porque ha desafiado a las huestes de Dios vivo. Y añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Ruth. Pues de estas citas, yo lo que resaltaba es que Goliat, sí, ya todos sabían, dice la palabra que medía 3 metros, que era alguien que estaba buscando el enfrentamiento, ¿verdad? Y David, por su lado, se reconoce como elegido. De hecho, les comento que como la unción de él fue mientras estaba un rey en el poder, la unción de él se guardó como en secreto, porque si no, Saúl hubiera mandado a matar a Samuel, ¿verdad? Por ir a ungir a otro mientras él era el rey. Pero para David, el honor de su pueblo era importante porque era el pueblo de Dios. Y era porque él se identifica también con su tierra, ¿verdad? Por algo Dios lo eligió para ser el rey. Y me encanta esta actitud tan salvaje de David porque se me hace como la actitud de una madre, ¿verdad? Así, si alguien intenta atacar a mi hijo, yo salgo tras él, lo apaleo, y si me ataca, le agarro por la melena, lo golpeo, pero alguien que realmente busca defender a alguien que ama, ¿verdad? Y en este caso David sentía ese amor por su pueblo. Y eso probablemente nos pasa a nosotros también en la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Por nuestro pueblo. Les comento que en esta semana fui a trabajar y casualmente la persona con la que estoy trabajando es prima del médico que murió el fin de semana. Y ella me comentaba que fue muy doloroso porque él era una de las personas que se quejaba por la falta de recursos. Entonces, los directores del hospital no lo quisieron recibir para darle atención médica intensiva. Ay, qué barbaridad. Ajá, entonces ella me dice es que no lo mató el coronavirus, lo mató la corrupción, lo mató la injusticia, lo mató el gobierno. Y uno dice, ay Dios mío, ¿qué hago frente a esto, verdad? Es que dan ganas de... Y bueno, tenemos los medios, ¿verdad? Hablábamos con mi esposo. Lo que corresponde aquí es que si ellos saben, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que no dejaron? Hacer una denuncia en el Ministerio Público, ¿verdad? De enfrentarse a esos leones, a esos osos que nos están atacando, ¿verdad? Y otra
Otro aspecto de David que vemos también en su reinado es que él iba tratando siempre de estar en diálogo con Dios para saber qué hacer. Entonces, estas citas que son el segundo libro de Samuel, ya son parte de cuando él empieza su reinado. Por ejemplo, Ivonne, ¿puedes buscar segunda de Samuel 2, del 1 al 4, o la puedes leer acá? ¿En la Biblia? Ahí está. En pantalla solo le amplías la letra, Ivoncita. No, ¿O te la ya, envío aquí? ya. Habla, pero Después de eso, no, estaba bien así. Después de esto, David consultó al Señor diciendo, ¿debo subir a una de las ciudades de Judá? El Señor le respondió, sí, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió el Señor. Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Luego, acá les puse unas partes de otras citas, ¿verdad? En segunda de Samuel 5:3, dice que todos los ancianos de Israel, porque ustedes saben que Israel tenía varias tribus, ¿verdad? Llegaron a Hebrón para visitar al rey y ungieron a David no solo como rey de Judá, sino como rey de toda Israel. Y después dice la palabra también en 2 de Samuel 8 que derrotó a los filisteos, a los moabitas, tuvo muchas victorias. Y algo también muy bueno que hizo David fue acoger al hijo de Jonatán. Jonatán era un hijo del rey Saúl que había muerto junto con su padre en una guerra y había dejado a su hijo que no podía caminar. Y él lo acoge y le dice, tú vas a comer en mi mesa porque yo tenía mucho aprecio por tu padre, ¿verdad? Que era Jonatán, el hijo del rey Saúl. Entonces, de estas citas, lo que podemos resaltar es que durante el reinado de David y durante nuestras vidas, ¿verdad? Cuestionarnos si nosotros vamos buscando cuál es la voluntad de Dios, si vamos en constante conversación con Él, ¿verdad? Si, por ejemplo, acepto entrar en este proyecto, si de repente cambiarme a otro lugar, ¿verdad? Ahorita que pues uno dice, bueno, ¿qué hago, verdad? ¿Estoy aquí en mi casa o me voy a la casa de algún familiar? ¿Qué hago? Que Dios me ilumine. Si tengo esta situación, ¿qué hacer, verdad? En todo momento estarle preguntando a Dios eso. Y hay personas, yo he escuchado unos comentarios, yo les digo que personalmente no he llegado a ese nivel, pero a veces escucho en la radio unos programas y un pastor evangélico que se llama, se me olvidó, Ronnie Madrid. Él decía que en el caso de él trataba de no hacer ningún proyecto si no tenía el visto bueno de Dios, porque él ya ha aprendido y muchos proyectos le han salido mal en el pasado por no preguntarle a Dios, ¿verdad? Luego, en el Salmo 50, se le atribuye también a David. Se piensa que David fue quien lo escribió. Silvia, tú puedes ver la pantalla para que nos ayudes a leer estos versículos. Sí, claro. Gracias. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa, lava de mí todo mi delito y limpia mi pecado. Hazme sentir gozo y alegría. Salten de gozo los huesos quebrantados. Señor mío, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gracias. Entonces, este salmo es definitivamente algo que surge de un corazón agradecido por la bondad de Dios, ¿verdad? Porque frente al pecado humano,
la misericordia de Dios es mayor, ¿verdad? La misericordia de Dios nos alcanza, nos hace incluso perdonarnos a nosotros mismos, que a veces cuesta más que perdonar a otras personas, que es la situación por la que David pasó. Y pedirle a Dios esa alegría, ¿verdad? Porque la alegría viene por realmente creer que Dios nos perdonó. Porque el pecado está ahí y nos duele y nos recordamos lo que hemos hecho mal, pero pasarnos del otro lado, ¿verdad? Donde Dios quiere que estemos cerca de Él, en diálogo con Él, en comunión con Él, haciendo su voluntad, siendo obedientes. ¿Quién no quisiera tener a un rey así, verdad? Unos gobernantes así, que hicieran siempre la voluntad de Dios. Y yo miraba algunas cualidades de David en común con Jesús. Por ejemplo, en David vemos a un hombre guerrero, a un luchador, que se ofrece para ir a pelear con Goliat. Y Jesús también se ofreció para venir al mundo a salvar a su pueblo. Incluso sabemos, dio la vida por nosotros, ¿verdad? Jesús vence a la muerte, y David pues vence a Goliat. Y algo que para mí fue completamente novedoso ahorita que estaba estudiando un poco de la historia de David, y es que creo que les compartí este libro ahí en el chat, si no ya se los paso, que se llama Luchar y Amar, de Anselm Grun. Este libro nos muestra un lado de David muy amoroso, porque si se dan cuenta, él es un guerrero que en un tiempo fue general de ejército, pero a la vez es una persona que toca la cítara, toca el arpa, ¿verdad? Y uno dice, ay, pareciera que esas dos cosas no se pueden mezclar, pero a veces pasa eso en nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestro lado luchador, que buscando trabajo, que buscando la salud, que luchando contra alguna tentación que tenemos, ¿verdad? Y también ese lado amoroso. Y Jesús, por ejemplo, expresa libremente su amor, llorando ante la muerte de Lázaro, pidiéndonos amar a quienes nos persiguen. En su caso, David también expresa libremente su amor por Saúl, que era el rey, que sentía envidia por él, por ese acto heroico de vencer a Goliat. Y dice la palabra que cuando murieron Saúl y Jonatán, David decía, Saúl y Jonatán, mis amigos queridos. Y específicamente decía, ¿cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío? Ay, cómo te quería. Tu amor era para mí más maravilloso que amoríos de mujeres. Era un amor realmente intenso el que él sentía por Jonatán. Imagínense, más maravilloso que amoríos de mujeres. Y bueno, aquí en el libro explicaba que muchos gays toman esto como decir que Jonatán y David eran una pareja, pero en realidad la palabra no dice eso no es real, sino que simplemente él expresa su amor con toda libertad. Sí, amo a mi enemigo Saúl aunque él me odia. Amo a mi amigo Jonatán y lo amo hasta más que a las mujeres. Lo dice así. Luego en su reinado vemos cómo él es un líder obediente. Y las últimas palabras de David son referentes a los gobernantes. Y él explica, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Y bueno, si queremos a un rey así, pues tal vez si nos ponemos a pensar entre los presidentes que conocemos, tal vez sea muy, muy difícil encontrarlo, ¿verdad? Pero pidámoselo a Dios. De hecho, es algo que la palabra nos pide, ¿verdad? Oren por sus gobernantes. Entonces, esa es una de las propuestas que hoy les tengo para nuestro momento de meditación. Primero, pues, si gustan leer algunas de las citas que hoy mencionamos,
Podría ser Primera de Samuel 17:26 o primer libro de Samuel 17, del 34 al 47, donde habla sobre el triunfo sobre Goliat, ¿verdad? Pensando en quiénes son esos gigantes contra los que luchamos, ¿verdad? La depresión, la pereza, la indisciplina, cualquier cuestión que estemos viviendo. ¿Qué manda, Iván? El dolor mismo, ¿verdad? El dolor, sí, la corrupción, todo lo que está en nuestra realidad, ¿verdad? El Salmo 50 también nos podría ayudar en nuestra meditación. Y les propongo 4 preguntas o 4 tareas, ¿verdad? Para hacer en este tiempo, en estos, vamos a ver qué hora es. En estos 10 minutos que dejemos de oración personal, en iniciar reconociendo la presencia de Dios y agradeciéndole. Creo que fue el martes, estaba platicando con Ivonne y me decía, ay, ¿cómo estás? Y yo le digo, mira, bien, con un montón de sentimientos encontrados, pero predomina el agradecimiento. Y les cuento, por ejemplo, bueno, les había pedido sus oraciones por el suegro de mi hermana. Y miren, sí estuvo muy grave. Él hasta llamó a su familia para despedirse de sus hijos, ¿verdad? Y él nos comentó que tuvo un sueño, ¿verdad? Donde vio a Jesús y que Jesús le decía, ¿cómo es posible que tú, porque él trabajaba en el hospital de Villanueva, que tú siendo una persona que iba ahí al hospital a decirle a la gente que creyera en Jesús, ¿cómo es posible que tú no creas ahora en mí, que yo estoy aquí contigo y que yo te voy a sanar? Y miren ustedes, eso fue el domingo. Después de eso, él empezó a reaccionar súper bien, le quitaron el oxígeno, empezó a comer mejor, fue totalmente un milagro, ¿verdad? Y si uno se pone a pensar, tenemos muchas más cosas por las que estar agradecidos. Bueno, hoy también Silvia me decía ahorita antes de empezar la escuela que le agradezcamos a Dios por el frío y por la humedad que nos da rinitis alérgica, pero hay que agradecerlo, ¿verdad? Porque las plantas también lo necesitan, porque hay tantas razones que Dios tiene para hacer las cosas como las hace, ¿verdad? Luego, la segunda pregunta es si en mi ambiente o en mi situación, ¿verdad? De soledad, en alguna dificultad familiar, de lo que tenga, si yo estoy luchando, amando y liderando, guiándome por Dios, ¿verdad? Porque nosotros, pues sí, no somos como tal un gobernante de la nación, ¿verdad? Pero sí tenemos nuestro lado de líderes. Y ya saben que desde el bautismo somos reyes. Y Dios nos ha puesto ahí, en la familia en la que estamos, en el trabajo en el que estamos, en el proyecto en el que estamos. Pero ¿será que nos estamos dejando guiar por Él? La tercera pregunta es si acepto el perdón de Dios en alguna situación personal que tengamos. Y la cuarta propuesta es orar por nuestros gobernantes, porque sí, sabemos que nuestros gobernantes, igual que nosotros, tienen sus errores, pero quisiéramos que, igual que David, ¿verdad?, se dejaran guiar por el Espíritu Santo. Entonces, dejemos ahorita 10 minutos y nos conectamos a las 7:20 de nuevo. Se va a cortar la llamada, pero nos podemos volver a conectar en el mismo link. Y así compartimos qué cita les gustó, alguien que quiera compartir sobre su oración. ¿De acuerdo, chicas? De acuerdo, de acuerdo. Ok, está bien, gracias. Gracias.